Problema número 2. La figura muestra una barra de comprimento L que está forzada a se mover a una velocidad y constante v hacia la izquierda, como ven aquí en la figura. Esta barra se movimenta ao longo dos trilhos. A barra, os trilhos e a fita metálica na extremidade direita dos trilhos formam uma espira condutora. Esta espira retangular. A barra tem uma resistência e a resistência do resto do sistema é desprezível. Uma corrente I percorre um fio longo situado a uma distância A. Ok? Então, a uma distância A de um trilho, existe um fio condutor que transporta uma corrente I. Esse fio condutor vai produzir um campo elétrico que é entrante para cima e está saindo para baixo. Determine a força eletromotriz induzida, a corrente induzida, a potência dissipada na espira, o módulo da força que deve ser aplicado à espira para que se mova a velocidade constante e a taxa com a qual a força realiza um trabalho sobre a espira. Ok, vamos a nossa folha de papel para ter uma ideia, plantear, levantar o problema. Observen que se temos um fio condutor de corrente I, como nós sabemos, um fio que conduz uma corrente I também gera um campo magnético de forma circular. Conforme a distância el fio aumenta, el campo muda. Si aplican la ley de Ampère, encuentran que el campo vale μ sub 0I sobre 2pi R, donde R es a distancia ao fio. Ok? Então, essa corrente que circula neste fio condutor aqui na figura vai gerar campos magnéticos entrantes na parte superior e campos magnéticos que estão saindo na parte inferior. Conforme uno se afasta do fio, esse campo vai mudando, vai diminuindo em intensidade. Correto. Esta espira está submetida a esse campo variável. En un momento dado, el campo tiene esta forma y depende solo de R. Vamos a llamar esta coordenada, la dirección vertical R, y la dirección horizontal vamos a llamarla X. Para un tiempo dado, este trecho se encuentra a una distancia X del origen. ¿Ok? Por consiguiente, vamos a calcular el flujo magnético que atraviesa esta espira. Si nos pegamos un diferencial, un rectángulo diferencial, esta diferencial de área va a ser X delta de R. ¿Okay? Si pegamos un rectángulo diferencial, que está aquí colocado a la izquierda de forma aumentada, el diferencial de área sería X delta de R. Sabemos que el diferencial de flujo va a ser igual al campo magnético que obtenemos de la ley de Ampère veces ese diferencial de área. El campo magnético depende de R y el diferencial de área también. Entonces aquí tenemos la variable R ingresada. Entonces integramos y obtenemos cuánto vale ese flujo, ¿sí? ¿Cuánto vale ese flujo? Ese flujo depende de qué variable, va a depender de X.
va a ser igual a mi sub 0 y 2pi chis. Para un instante dado, chis es constante, ¿sí? El chis va mudando, más en un instante dado es constante, veces la integral de el r va aquí en la parte inferior, disculpen, veces delta de r sobre r. ¿De onde a onde? Desde A, que está una distancia A, t, A más L. Este valor vale L. Esa integral es una integral logarítmica, ¿verdad? Va a ser mi sub 0 y chis 2pi logaritmo natural de A más L sobre A. Y ese es el valor del flujo magnético, que es una función de chis. Ok, más por Faraday, ¿verdad? Por Faraday, aplicando la ley de Faraday, no estemos que la Fe inducida va a ser menos la derivada del flujo magnético en relación al tiempo. Independiente del tiempo, el campo magnético no muda porque el campo magnético depende solo de la posición. Muda espacialmente, mas no temporalmente. Por consiguiente, aquí esto va a ser mi sub 0i 2pi, esto es constante, la derivada de chis en relación al tiempo, que es a velocidad. Y ya tenemos a Fe inducida. No trecho una barra, existe una resistencia R. Por consiguiente, la Fe inducida va a ser igual a corrente inducida veces R. Luego, a corrente inducida será la Fe inducida dividido entre R. Y ya tengo o valor da corrente inducida. Observen que en esta barra solo circula corriente inducida, ¿verdad? Solo circula la corriente inducida. ¿Y en qué sentido? En este sentido. En el sentido horario. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar un campo que va a estar aquí, no, disculpen, ¿en qué sentido va a llegar? Porque la espira es esta, entonces va a tener que llegar un campo magnético que, si esto está saliendo, el campo magnético va a ser entrante. Entonces la corriente va a circular en este sentido, ¿correcto? Corriente inducida en este sentido. Ok, en sentido antihorario. Entonces, corriente inducida está atravesando ese trecho y posee este valor. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían
la corriente inducida a F inducida, que ya la encontramos, que sería A aquí, sería B aquí, y nos piden a potencia disipada en espira y el módulo de la fuerza. Correcto. La potencia disipada, es decir, que ya cuando circula la corriente y hay una resistencia, se pierde calor por efecto Joule, el mismo efecto que se usa en las cocinas eléctricas. Entonces, la potencia disipada va a ser igual a I cuadrado veces R, que I, la corriente que circula, la corriente inducida. Entonces, esta es la potencia disipada, una barra. Vocês ya tengan corriente inducida, saben el valor de la resistencia y pueden calcular la potencia disipada. ¿Qué otro valor existe que les piden calcular? El módulo da fuerza, ¿verdad? El módulo da fuerza vamos a calcularlo a partir de que ustedes ya conocen, que es el caso de una fuerza ejercida por el campo magnético sobre un trecho en el cual circula una corriente. Entonces observen lo siguiente. Observen. En el primer caso aquí, esta corriente que circula en este conductor, no existe un campo externo, ela gera o campo, ¿cierto? Ela gera un campo, mas para a corrente inducida que circula en este trecho, para ela sí existe un campo externo, el campo que gerou I. Para a corrente inducida, el campo externo es el campo que gerou I, entonces ela está sometida a un campo externo. Y sabemos que cuando tenemos un fío por el cual circula una corriente que está inmersa en un campo externo, sobre este fío va a actuar una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza va a tener ¿qué forma? La fuerza va a ser igual a la corriente que está circulando en ese trecho, en este caso va a ser la corriente inducida, veces el campo, ese campo externo, ¿sí? Por el comprimento del fío, en este caso L. El campo externo va a ser este campo que obtuvimos vía ley de Ampère. Entonces va a ser mi sub 0 I sobre 2 pi R. Ok. Por consiguiente, un diferencial de fuerza va a ser igual a la corriente inducida, el campo que va a ser mi sub 0 I 2 pi R, y este diferencial de L, más el diferencial de L coincide con el diferencial de R. Entonces, ¿sí? Porque si estamos viendo esto en términos diferenciales, acá delta de R está relacionada con la variable R. Entonces aquí en el proceso integral tenemos que considerar esto, ¿ok? Porque no existe variable L. L es el valor fixo del comprimento, ¿ok? No es variable. Pero si tomamos un delta L, ese delta L es un delta R. Ok, por consiguiente, la fuerza va a ser esa integral. En esa integral
en esa integral. El mi sub 0 es constante, el i es constante, el i inducido es constante, el 2pi es constante, y queda la integral de delta de r sobre r desde a hasta a más 0. Esta integral es un logaritmo, como ya lo calculamos, y este valor vale mi sub 0 y veces i inducido sobre 2pi logaritmo natural de a más l sobre a. ¿Ok? Entonces aquí yo tenía la parte de que es calcular la fuerza necesaria para tirar esta barra a una velocidad y constante. Y existe una última pregunta, que es ¿cuál es la talla con la cual la fuerza realiza trabajo sobre espira? Bueno, potencia es la derivada del trabajo en relación al tiempo, es decir, a talla do trabajo. Y trabajo es fuerza veces deslocamiento. Entonces, a talla do trabajo con el cual esta fuerza está retirando espira. Y es igual a fuerza veces a velocidad, como ya vimos en el caso anterior, na teoría. Ya tenemos a fuerza, tenemos a velocidad, por consiguiente conocemos esa potencia. Y con esto terminamos el problema número 2. Como ven, es un problema interesante de resolver, mas no es complicado. Tenemos que plantearlo, tenemos que raciocinarlo antes de comenzar a desenvolverlo.